Dos. Muy buenos días a toda la audiencia de puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saluda Edgar Fonseca, editor, en una nueva conversación, en un nuevo intercambio de los que periódicamente tenemos con protagonistas del acontecer nacional e internacional. Comenzamos en esta oportunidad con el diputado Eliezer Feinsack, presidente del Partido Liberal Progresista, que ha estado enfrentando en las últimas semanas, últimos meses, una coyuntura particular de movimientos, de salidas de militantes. La más reciente salida de dos diputadas de la fracción de seis con que arrancaron al inicio de esta legislatura. Muchos movimientos bastante intensos y en muy corto tiempo. Don Eliezer, llama la atención lo que está pasando en el partido. ¿A qué lo atribuye usted y cómo está valorando el estado de situación? Bueno, en primer lugar, don Edgar, muchísimas gracias por el espacio que me brinda. Sí, ciertamente se han dado muchos movimientos que al final de cuentas es importante ponerlos en perspectiva. Para nosotros, la noticia de que gente sale del partido no es algo que nos tomamos a la ligera. Hacemos nuestros análisis a lo interno, eh, rectificamos donde tengamos que rectificar y vamos para adelante. Pero este es un partido que en el año 2022 obtuvo 260,000 votos. En total se nos han ido, que han anunciado públicamente, unas 60 personas. Y entonces, 60 personas entre un pool de 260,000, pues no es gran cosa. Nosotros tenemos una Asamblea Nacional formada por 148 personas. De esas 148 se han ido 24, es decir, que la Asamblea Nacional sigue conformada y sigue pudiendo funcionar con normalidad. Eh, lo que ha pasado en estas últimas semanas es que personas que han cometido errores de juicio, errores en su forma de actuar, eh, eh, no se sienten respaldadas porque pues lo indefendible no se defiende y entonces toman la decisión de salir y toman la decisión de salir desviando la atención de sus propios errores. Eh, Hemos tenido a lo interno de la fracción legislativa desde mediados de diciembre este tema caliente por las denuncias que se hicieron con respecto a la participación de las dos diputadas, Obando y Córdoba, en reuniones en condominios privados, etcétera. Y lo que siempre les dijimos es, en el ámbito de lo personal, siempre van a tener nuestro apoyo. Nosotros hemos sido muy críticos con el presidente Rodrigo Chávez por la forma grosera en que se ha referido a estas dos diputadas y lo hemos dicho en control político, lo hemos dicho en entrevistas de prensa, pero eh, la decisión de ellas de haberse separado de la línea de fracción en materia del desarrollo de la tecnología 5G y la decisión de ellas, porque fue solo de ellas, de ir a reunirse en un condominio privado, pues eso es algo que nosotros no podemos defender porque eh, Johanna Obando tomó una decisión de separarse de la línea de fracción que había sido definida una línea de fracción. Ella tomó la decisión de separarse de esa línea de fracción y eso la llevó a cometer errores que, como le digo, rozan con los principios éticos del partido y entonces, pues, lo más fácil para desviar la atención de sus propios deslices es lanzar acusaciones al liderazgo del partido, etcétera. Todos los partidos, don Edgar, en sus etapas tempranas, sufren situaciones como esta, y si lo vemos históricamente, en los años 50, don Enrique Obregón se salió de Liberación Nacional, fue candidato presidencial por otro partido, en los 60, don Jorge Rossi se salió de Liberación Nacional, fue candidato presidencial por otro partido, luego se devolvieron al PLN, en el 2002 el PAC eligió a 14 diputados, se les fueron 6 de esos 14 diputados. Eso en el 2002 y a pesar de eso, en el 2006, Otón Solís estuvo a menos de 15,000 votos de ganar la presidencia de la República. Creo que fue la mayor votación que obtuvo el PAC en primera ronda en su historia, ¿verdad? Eh, el, Restauración Nacional en el periodo anterior empezaron con 14 diputados, 7 se separaron de Restauración Nacional. Es decir, esto es, lamentablemente, cuando los partidos están jóvenes, las lealtades no están claras. Y entonces hay personas que utilizan un vehículo político y luego lo dejan tirado, o hay personas que deciden por algún pleito salirse y años después usted los ve que regresan
al rebaño, digamos, ¿verdad? Así que esa es la situación que estamos pasando. 260.000 votos en las elecciones de 2022 convirtieron al PLP en una organización, un partido revelación de esos comicios. 6 diputados, 3 alcaldías, 170 funcionarios al menos en distintos niveles de municipalidades del país, pero pasando por esta coyuntura de turbulencia que usted cataloga como parte de la vivencia tempranera de un partido político como es PLP. Sin embargo, las dos diputadas, al momento de su salida, de su renuncia, dicen que la posición del partido y usted fue bastante tibia de cara a las sanciones, a la suspensión, la cancelación de la visa por parte de Estados Unidos. ¿Fue severa esta sanción para las actuaciones de ellas? Mire, yo no controlo absolutamente nada en Estados Unidos. Estados Unidos es un país soberano y toma sus decisiones soberanamente de a quién le dan visa y a quién le quitan la visa. Eh, yo no estoy de acuerdo con la decisión del gobierno de los Estados Unidos, pero don Edgar, yo sí creo, yo no creo, digamos, en esta forma nueva de hacer política frente a las cámaras. Yo creo que en diplomacia las cosas se hablan en privado, tranquilamente, sobre todo cuando estamos hablando del principal socio estratégico que tiene Costa Rica. Estados Unidos es el país que nos envía el 70% de los turistas que nos visitan, que nos compra más del 50% de las exportaciones que producimos, que nos envía más del 50% de la inversión extranjera que recibimos en el país. Y entonces esto no es para ponerse a hacer aspavientos en público. Que si la posición fue tibia, bueno, yo le tengo que decir, don Edgar, que el comunicado que sacamos se redactó entre los 5 diputados, con la participación plena de Joana Obando y de Cintia Córdoba, que de hecho, el día que anunciaron la suspensión o la cancelación de las visas de las diputadas, nosotros nos reunimos después del plenario aquí en la Asamblea Legislativa, estuvimos hasta las 9:30, 9:45 de la noche, teníamos un borrador de, de, de comunicado y tomamos la decisión de irnos a descansar, dormir y llegar al día siguiente con la mente fresca, revisar el borrador y publicarlo. Y entonces al día siguiente tuvimos una reunión de casi 2 horas, los diputados solos, sin asesores, donde se le hicieron algunos cambios al comunicado. De hecho, los 2 cambios que se le hicieron fueron solicitados expresamente por la diputada Joana Obando. Uno de ellos fue la frase de respetamos la decisión del gobierno de los Estados Unidos. Eso no estaba en el comunicado original. En el comunicado original únicamente decía Estados Unidos es un país soberano y toma sus decisiones y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Esa frase en particular, don Edgar, la tomaron varios medios y la convirtieron en el titular de prensa. PLP dice que respeta la decisión de los Estados Unidos. Eso fue una petición expresa de la diputada Joana Obando y tengo que decirle, se enojó mucho de que ese fuera el titular, pero ese fue el aporte de ella a ese comunicado. Entonces, si a ellas les pareció tibia la respuesta, debieron de haberlo dicho en esa reunión, que no lo dijeron. Joana sí dijo, entiendo, está bien, este es el comunicado de la fracción, yo públicamente voy a hablar de la violación a la soberanía de Costa Rica. Yo no entiendo cómo la decisión soberana de un país de darle o no darle una visa a una persona es violatoria de la soberanía de otro país. Costa Rica decide a quién le otorga visas, a quién le permite ingresar y a quién no, y es una decisión soberana de Costa Rica. Y el hecho de que, por ejemplo, para un ciudadano chino o para un ciudadano de la India sea muy difícil obtener una visa de Costa Rica, eso no es violatorio de la soberanía india ni de la soberanía china. Es simplemente la realidad de cómo se manejan esas cosas. Señor diputado, le entiendo que las dos legisladoras participaron de la redacción del comunicado público. Así es, sí, señor. Pero la posición de estas dos diputadas, la sanción que se hizo pública por parte de Estados Unidos y el abandono de la fracción que ellas acaban de hacer, acaban de anunciar, se suma a la salida de la diputada Katia Cambronero en noviembre, denunciando lo que ella calificó como una hiperconcentración
de su liderazgo como presidente del partido y como diputado que está afectando el rumbo, el destino, y lo atribuyó no solo a ella, sino que también el ex secretario general Eduardo Brenes ha hablado públicamente de que el partido está convertido en un cascarón a las órdenes suyas. ¿A qué atribuye estas aseveraciones tan fuertes de personas que han estado muy estrechamente ligadas a usted en la formación y en el desarrollo del PLP? Mire, yo niego categóricamente que aquí haya una concentración de poder. Ciertamente yo soy el presidente del partido. eh, de hecho, he adquirido un liderazgo fuerte dentro del partido. Yo creo que si uno está en política y hay un liderazgo fuerte, eh, pretender que desaparezca ese liderazgo es suicida para un partido político. Yo soy el presidente del partido, don Edgar, pero nosotros estamos en este momento en un proceso de renovación de estructuras. Ese proceso nos llevará al primer semestre de este año. Para mediados de año tendremos Asamblea Nacional para elegir a las nuevas autoridades del partido. Y yo anuncié desde antes del inicio de este proceso de renovación que yo no me voy a postular para la reelección en la presidencia del partido. Es decir, que a partir de dentro de 2 o 3 meses tendremos un presidente nuevo en el partido. Hoy el jefe de fracción de nuestra fracción es don Luis Diego Vargas. Tenemos un secretario general que, a diferencia de Eduardo Brenes y de otros que hubo antes, es un secretario general que está moviéndose, está visitando a los líderes en sus comunidades, está organizando actividades, nombró una secretaría de capacitación y formación, estamos teniendo actividades de capacitación para nuestros funcionarios del régimen municipal, para nuestros simpatizantes, etcétera. Y Adrián Alonso Urbina, que es el secretario general hoy, está haciendo lo que los últimos 2 secretarios general no hicieron, ¿verdad? Que es estar en contacto con esas bases. Tenemos liderazgos a nivel cantonal, tenemos liderazgos a nivel provincial, tenemos liderazgos a nivel nacional. Eh, yo soy la cara más visible del partido, pero, don Edgar, yo no soy la única cara. Nosotros en la fracción nos habíamos dividido el trabajo por áreas de especialización. Y entonces nuestro vocero en temas de seguridad es don Gilberto Campos, nuestro vocero en temas de infraestructura y turismo es Luis Diego Vargas. En el área económica, ese es mi fuerte, yo soy economista, temas de impuestos, de reforma del Estado, etcétera. Es decir, no es cierto que haya una concentración de poder. Lo que hay, lo que ha habido tal vez es celos políticos, gente que quiere ocupar espacios sin habérselos ganado, y que al ver que no tienen el apoyo de la mayoría de la asamblea del partido, pues entonces optan por la vía fácil de renunciar e irse. Eh, sí le puedo decir, don Edgar, a mediados del año pasado, bueno, en el segundo semestre del año pasado, ahora no preciso el mes, por ahí de septiembre, hubo una asamblea nacional. Esa asamblea nacional fue convocada por algunos miembros, digamos, que cuestionaban mi liderazgo dentro del partido. Fuimos a Asamblea Nacional, ellos eran unos 20 o 22 personas dentro de un grupo, como le digo, de 148, y la Asamblea Nacional, en votación democrática, me respaldó a mí. La Asamblea Nacional no permitió que ellos hicieran cambios en el estatuto, que lo que pretendían era separar por completo a la fracción legislativa de la dirigencia del partido. Querían prohibir que cualquier persona que tenga un cargo en la Asamblea Legislativa, ya sea de elección popular como diputado o como asesor de la fracción, impedir que esas personas pudieran estar en cargos en el comité ejecutivo del partido. Y yo me pregunto, don Edgar, ¿cuál partido en su sano juicio va a desperdiciar a sus caras más visibles y va a desperdiciar la experiencia de las personas que tienen un puesto en un órgano tan importante como es la Asamblea Legislativa, diciéndoles, no, como a Otón Solís en aquella asamblea del PAC, se me sientan detrás del cordón amarillo, los hacemos a un lado? Pues eso hubiera sido suicidio para el partido. Pero lo que sí le quiero decir es, la Asamblea Nacional me respaldó categóricamente, y entonces las personas que quedaron insatisfechas con esa decisión tomaron la decisión de irse del partido. Esto es, como le digo, parte del crecimiento de un partido. Eh, Estamos sumando eh, adhesiones por centenares todas las semanas, sobre todo ahora que estamos
en el proceso de renovación de estructuras. En el 2022, 2021-22, con la campaña presidencial, se nos sumaron miles de personas al partido. En el 2023-24, con la campaña municipal, se nos sumaron miles de personas al partido. Muchas personas que llegaban y decían, yo quiero formar parte de las estructuras formales. Y teníamos que decirles, espérense al 2025, porque la renovación de estructuras por mandato legal se hace cada 4 años. Y entonces tocan el 2025. Bueno, ahora tenemos a esas personas que estaban esperando, pudiendo acceder a estos puestos en las estructuras formales del partido. Conversación con el diputado Eliezer Feinsack, presidente del Partido Liberal Progresista, pasando por una etapa de turbulencia, una etapa no normal en el proceso de crecimiento, como dice el diputado Feinsack, enfrentado a las críticas de disidentes que han salido, que han dejado el partido. Y llama la atención que dentro de esas críticas también se menciona que lo que está pasando obedece a sus afanes particulares electorales presidenciales para la campaña 2026. La pregunta es, ¿la solución a la crisis del partido pasa por su salida según esas observaciones? ¿Es un escenario lógico? Yo creo que la pregunta se responde sola. En primer lugar, don Edgar, yo no he anunciado aspiraciones presidenciales para el 2026. Tampoco lo he descartado. Lo que he dicho es, nosotros tendremos una Asamblea Nacional a mediados de este año y en esa Asamblea Nacional se elegirán las nuevas eh, autoridades del partido. Yo no voy a seguir como presidente del partido y eventualmente en esa Asamblea Nacional se decidirá cuándo se va a nombrar el candidato presidencial. Y en ese momento yo tomaré la decisión de si me postulo o no me postulo. Ahora, habiendo dicho eso, don Edgar, estamos en política y la persona que esté metida en un partido político y le tenga alergia a otras personas con aspiraciones políticas, me parece que está en la actividad equivocada. Nosotros, o sea, queremos tener gente con aspiraciones. Yo quiero que haya gente en todas las provincias diciendo, yo quiero ser candidato a diputado o a diputada, yo quiero ser ministro en un gobierno del PLP, yo quiero ser candidato presidencial en el PLP, porque si no, don Edgar, en vez de partido político se convierte esto en un centro de pensamiento. No somos un centro de pensamiento, somos un partido político con una línea ideológica clara que se ocupa de producir propuestas de política pública de calidad y en eso estamos. Y nos hemos distinguido aquí en la Asamblea Legislativa por nuestras propuestas para bajar el costo de la vida, para eliminar o reducir impuestos, para cerrar o fusionar entidades del Estado que ya están obsoletas, para simplificar trámites, para agilizar la obra pública, para mejorar la seguridad ciudadana. Hemos presentado proyectos, hemos cumplido con lo que le ofrecimos a la población costarricense cuando nos postulamos tanto para la Asamblea como para la Presidencia de la República. Y yo creo que nuestra producción legislativa es el producto del respaldo que tenemos de un partido donde hay gente pensante, gente que constantemente nos está ayudando a producir propuestas de política pública, pero insisto que si alguien le tiene alergia a las aspiraciones al poder, no debería estar en un partido político, don Edgar. Lo normal es que haya gente con aspiraciones. ¿Pujarán por participar en el próximo directorio legislativo, el último de este periodo? Mire, es algo que no hemos hablado de lo interno de la fracción. No hemos participado en los directorios. Bueno, en el primer año nos dieron ahí una secretaría suplente, persona que nunca fue convocada a una sola reunión del directorio. Ahora somos solo 3, no nos interesa estar en el directorio legislativo y tampoco tenemos los votos para lograr alguna movida extraña, ¿verdad? Al final de cuentas, la elección del 1 de mayo es el resultado de una relación de fuerzas donde nosotros somos la fracción más pequeña eh, y lo que haremos es, a cambio de nuestro apoyo, pedir apoyo para iniciativas para el bienestar de los costarricenses, pedir apoyo para iniciativas para agilizar la discusión de los proyectos aquí en la Asamblea Legislativa, pero los cargos en el directorio no es algo que nos desvelen. Casi entramos en la recta final de la administración del presidente Rodrigo Chávez.
A estas alturas, y entendiendo que esto podría ser una valoración de mucha más amplitud por parte de usted, de un analista frecuente de la realidad política e internacional, señor diputado, ¿cómo califica, qué sabor le deja hasta este momento el desempeño de la administración del presidente Rodrigo Chávez? Mire, yo si fuera maestro de escuela le pondría un reprobado. Eh, Hay cosas que están bien, pero el resultado global para mí es negativo. Eh, la macroeconomía marcha más o menos bien, pero la macro es una visión muy global del asunto. Cuando usted se pone a ver las partes de la economía, se da cuenta de que tenemos un régimen de zonas francas creciendo a una velocidad asombrosa, ¿verdad? 15-20% anual. Eh, pero por otro lado tenemos lo que se llama el sector definitivo, que es el productor nacional que trabaja para el mercado local, que tiene que pagar todos los impuestos que no se pagan en zonas francas, que no tiene la ventaja de ventanillas únicas y tramitología simplificada, creciendo a ritmos del 1, 2 o 3%, incluso sectores importantísimos de la economía porque han sido motores a lo largo de los últimos 40 años, como lo son el turismo, más bien empezando a decrecer. Eh, los agroexportadores sufriendo tremendamente por el tipo de cambio, eh, y los productores nacionales sufriendo tremendamente porque cada vez se les complica más competir contra productos importados que cada vez entran más baratos, no porque el productor en otro país sea más competitivo que el nuestro, más productivo que el nuestro o más eficiente, sino porque la bajada de la cotización del dólar hace que un producto que valía $1 antes costara 700 colones, ahora cuesta 500 colones. Y entonces el productor nacional, que podía ofrecer ese producto a 600 colones y ser más competitivo que el importado a 700, ahora no puede competir en estas circunstancias. Por otro lado, el discurso de odio que constantemente escupe la presidencia de la República, el discurso de división, el discurso para socavar las bases de la democracia, le están provocando un daño a la sociedad costarricense, del cual es mucho más difícil de recuperarse que de una crisis económica. Y entonces mi calificación para este gobierno es bastante mala. Yo creo que le está haciendo un daño enorme al país y que no basta poder decir que el crecimiento económico fue del 4%, no basta poder decir que hubo un superávit fiscal del 1%, un superávit primario del 1%, eso no es suficiente para borrar la desinversión que se ha hecho en educación, la desinversión que se ha hecho en infraestructura pública, la desinversión que se ha hecho en materia de seguridad. Realmente, para mí, la calificación es baja. Conversamos en momentos en que a nivel internacional el ambiente y la realidad es de una desatada guerra comercial, particularmente entre Estados Unidos, sus pares europeos, Canadá, México, tratando de estabilizarse dada la cercanía. ¿Qué impresión le dejan estas primeras semanas de anuncios y medidas por parte de la administración del presidente Trump? Bueno, yo creo que el estilo de Donald Trump es generar incertidumbre y en la incertidumbre él entra a negociar como un bulldozer, ¿verdad? Y entonces están cambiando muchas cosas, eh, algunas para bien, otras para mal, eh, pero bueno, es un entorno complicado en el que un país como Costa Rica, que es pequeño, que no tiene gran influencia en ese escenario internacional, tiene que mirar con bastante cautela. Yo le puedo decir que, por ejemplo, me ha parecido bastante más sabia la reacción de México a los anuncios de Trump de ponerle aranceles que la de Canadá. Me parece que el primer ministro Justin Trudeau en Canadá se salió de sus cabales, reaccionó visceralmente, lo cual básicamente lo llevó obligadamente a renunciar. Ahora está en medio de un cambio de gobierno en Canadá, ¿verdad? Eh, porque no supieron reaccionar. Vea lo que le pasó a Zelensky de Ucrania. Eh, Fue y se metió en la boca del lobo, no supo cómo manejar esa situación, y salió trasquilado, ¿verdad? Fue por lana y salió trasquilado. ¿Y qué tuvo que pasar?
una semana después o 10 días después, ir a hacer una reunión en Arabia Saudita entre Marcos Rubio, secretario de Estado, y los representantes del gobierno de Ucrania, lejos de las cámaras, lejos del escándalo, lejos de todo, donde Ucrania básicamente fue a decir, bueno, estamos dispuestos a aceptar lo que nos pidió el presidente Trump. Entonces, insisto, don Edgar, la diplomacia es algo muy delicado y esto hay que manejarlo con cautela, con sabiduría. Eh, Costa Rica puede salir bien parada de esta situación, pero si nos meten un arancel del 25% a nuestras exportaciones, el golpe a nuestra economía podría ser muy, muy fuerte, muy significativo. Llegamos así a la culminación de esta conversación con el diputado Elí Feiza, presidente del Partido Liberal Progresista, sobre la situación del partido interna, la convulsa situación reciente, semanas recientes, meses recientes, salidas de diputados, de asambleístas. Usted, señor diputado, matiza un poco el estado de situación, lo atribuye a pues, los dolores propios de crecimiento de una formación política. Quizá como un punto final yo le planteo, pero todo lo que está viviendo el partido, la fracción, ahora reducida a 13 diputados, está muy cerca del inicio de esta campaña política. La impresión que dejan en el electorado es de división, de enfrentamiento, de cuestionamiento a su liderazgo, de esa hiperconcentración de poder, como dijo la diputada Katia Cambronero al dejar el partido. Es una condición, son circunstancias normales para encaminarse a convencer a un electorado tan decepcionado y tan crítico como está en estos momentos el electorado costarricense? Mire, normal no es, pero yo en política no sé qué es, cómo se define la normalidad. Y lo que sí le puedo decir es que nuestra propuesta para el desarrollo de Costa Rica, para generar oportunidades de empleo, oportunidades de emprendimiento, oportunidades de trabajo para todos los costarricenses, para mejorar la calidad de vida, para disminuir el costo de la vida y para reunificar a la sociedad costarricense, es una propuesta que ya probó ser atractiva hace 4 años y vamos a seguir manteniendo esa línea. Usted me vio a mí como candidato presidencial, don Edgar, siendo una persona respetuosa, una persona pausada, una persona que no anda haciendo aspavientos, una persona propositiva, que no andaba insultando a mis contrincantes políticos, porque para mí son adversarios, no son enemigos, porque al final de cuentas, si llegamos a la presidencia de la República, sea yo o sea otra persona, si el PLP llega a la presidencia de la República, vamos a necesitar del apoyo de la mayor cantidad de las fuerzas políticas del país, porque en una asamblea legislativa como la actual, donde el partido que tiene más diputados tiene apenas una tercera parte de los diputados, se necesitan al menos 3 partidos políticos de acuerdo para lograr una votación de mayoría simple. Y se necesitan 5 partidos políticos de acuerdo para lograr una mayoría calificada. Y entonces, ¿qué sentido tiene seguir atizando la hoguera? ¿Qué sentido tiene seguir en esta ruta de los insultos, de las ofensas? El PLP se ha distinguido por ser propositivo. Hemos cumplido lo que ofrecimos en campaña, se refleja en nuestra producción legislativa eh, y vamos a ir con un mensaje de esperanza para los costarricenses y creo que eso es lo que va a prevalecer en la campaña presidencial, en la campaña electoral próxima. Pero esa ruta de insultos pareciera vender mucho, es bastante permeable en la opinión pública. Bueno, para un segmento de la población sí, para otro segmento de la población yo creo que ya la gente está cansada de tanto odio, de tanto insulto. eh, y bueno, si es para entrar en el juego de los insultos y de las ofensas y de las descalificaciones, conmigo no cuenten. Eh, Usted ve que en medio de esta situación que estamos viviendo, las diputadas salen, inventan cuentos, y usted ve que yo me mantengo ecuánime, yo no necesito salir a ofenderlas a ellas, por el contrario, me parece que el rumbo que necesita tomar el país demanda cierta, digamos, estabilidad emocional, demanda cierta pausa, cierto decoro en la forma de relacionarse con la gente, en la forma de comunicarse. Eh, y si eso no es lo que quiere el electorado costarricense, lo veremos el 1 de febrero del próximo año.
pero mientras tanto yo seguiré apostándole, don Edgar, a la decencia, a la rectitud, a la ética, a ser propositivo y a crear condiciones para que los costarricenses puedan salir adelante por sus propios medios y con la ayuda de los programas estatales que están diseñados para eso, pero que hoy no están funcionando de esa manera. Muchas gracias al diputado Eliezer Faisak, presidente del Partido Liberal Progresista, por haber aceptado la invitación de puroperiodismo.com para conversar sobre el momento del partido, el momento país y también para tener una pincelada de su visión de lo que está ocurriendo en el mundo. Señor diputado, probablemente nos estaremos comunicando en próximas semanas, próximos meses para ver cómo va evolucionando esta situación partido, situación país y por supuesto de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Le agradezco su tiempo, sus reflexiones y nos mantenemos en contacto. Para servirle, Desde don San, Edgar. Muchas gracias. Desde San José, Costa Rica, le saludó Edgar Fonseca, editor. Esta conversación ha estado en vivo, Zoom, Facebook Live. Estará pronto en la red X, Instagram y por supuesto, usted encontrará el resumen en nuestro canal YouTube. Los principales referentes de estas manifestaciones y el análisis que ha hecho el diputado Eliezer Faisak, usted los encontrará en nuestro sitio puroperiodismo.com. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.